Adelante. Bueno, esperamos un par de minutitos más, ya no creo que vengan muchos más, no sé si tienen parcial. Lo que sí les voy a pedir es que el que pueda, cuando haga una pregunta, encienda la cámara, sí, así nos vemos, el que pueda tenerla prendida ahora durante la clase. Es una pena que no puedan asistir la mayoría, porque bueno, este tema no es tan simple de leer en los libros, no está actualizado del todo, digamos. La bibliografía que hay es en inglés y como este año todavía no sabemos cuándo van a tener el práctico, bueno, es un tema importante, la verdad. Así que bueno, me pena que haya coincidido con el parcio. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Buenísimo. Gracias. Bueno, como dice el tema, hoy vamos a hablar en esta clase un poquito de lo que es las patologías espermáticas. Tienen que hacerse lo último. Y la relación que tienen con la fertilidad. Para eso tienen que acordarse, tratar de recordar un poquito la estructura del espermatozoide normal, y esto es importante. Los que ya han venido del final de reproducción saben que hacemos bastante hincapié en esto, porque bueno, llegada a esta asignatura y para futuras ocasiones como profesionales, también es importante que ustedes conozcan cuál es la estructura normal de un espermatozoide para poder después llegar a diagnosticar cuáles son las anomalías o las patologías que presentan. Esto sí que lo voy a pasar muy rápido. Porque ya lo tienen que saber, es simplemente un repaso de lo que vieron ya en biología y de lo que vimos en reproducción, pero recuerden que el espermatozoide tiene tres partes grandes, generales, que son la cabeza, que ahora vamos a repasar cuáles son sus estructuras, un pequeño cuello, que es nada más que la zona de inserción entre la cabeza y la cola que tiene tres regiones importantes que se caracterizan anatómicamente por tener distintas estructuras. ¿Sí? En la cabeza, como bien saben, hay está la parte más importante, por así decir, del espermatozoide, que es el núcleo, y el acrosoma. ¿Sí? Recuerden que toda la estructura del espermatozoide está recubierta por la membrana plasmática. En la cabeza, los 2/3 superiores, rodeando toda la cabeza, como si fuera un gorro de lana que se pone, ¿sí? No un bonete, que a veces los hacemos dibujar el acrosoma y lo dibujan acá en la puntita de arriba, como si fuera una boina que tiene la cabeza el espermatozoide. No, es un gorro de lana, como digo yo, y que llega 2/3 de todo el largo total que tiene la cabeza, ¿sí? Donde finaliza
el acrosoma, que tiene una membrana interna que está más en contacto con el núcleo, y una membrana externa que está en contacto con la membrana plasmática que lo recubre por fuera. La más exterior es la membrana plasmática, recuerden. Dentro del acrosoma están todas las enzimas acrosomales que van a necesitar el espermatozoide una vez que llegue al tracto reproductor de la hembra para iniciar la capacitación y sobre todo la fecundación. Y por detrás de donde termina el acrosoma se ubica una región que se llama capuchón posacrosomal o región postnuclear, ¿sí? Donde se encuentra el núcleo condensado en situaciones normales, ¿sí? Después tenemos la fosa de implantación, que es justamente donde se va a implantar la cola, y la región de la cola, con una región particular que es donde se une la cola a la fosa de implantación central, ¿sí? Que se llama capítulo. ¿Ah? Esto de acá hacia abajo se insertan los túbulos, ¿sí? Que según el número de pares de túbulos, eso no lo vamos a ver, pero lo tienen que saber, ¿sí? Vamos a estar ubicados en la pieza media, o en la pieza principal, o en la pieza terminal. Estas son las tres regiones que tiene la cola del espermatozoide. La pieza media tiene la característica de que además de tener más pares de túbulos, por fuera está recubierta por la vaina de mitocondrios, ¿sí? Que solamente llegan hasta donde termina la pieza media. Justamente marcan el final de la pieza media. A partir de ahí empieza la pieza principal, que ya no tiene la vaina mitocondrial, pero que es muy importante sobre todo para lo que es la motilidad de la hiperreactividad del espermatozoide, ¿sí? Las mitocondrias le dan la energía, pero la pieza principal, justamente ese es el nombre, es la que principalmente le da la motilidad del espermatozoide, ¿estamos? Y después la pieza terminal. Lo que es importante, ¿vamos hasta acá? No, me callo de colgar. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Gracias. Es importante que sepan que los espermatozoides tienen distintas formas y tamaños dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, y tienen distintas características. Esta es una foto que muestra, ¿sí? Las distintas formas de algunas cabezas de espermatozoides de algunas especies, que es el porcino, que tiene una cabeza mucho más redondeada, donde pareciera que el acrosoma ¿sí? estuviera ubicado nada más que arriba. Recuerden que recubre los 2/3 de la cabeza, o sea que por debajo de esto que es el acrosoma, lo mismo que acá, ¿sí? Lo mismo que acá, lo mismo que acá, hay cabeza, ¿sí? Fíjense, la característica de la cabeza del espermatozoide de ratón, ¿sí? Que parece como la punta de una guadaña. La del equino, que parece que estuviera cortada. En alguna de sus caras muestra este ángulo. Esta es una cabeza de espermatozoide de perro, y esta es la de humanos. La de bovinos, que vamos a ver más adelante, la de rumiantes, es un poco más ovalada y más elongada que la del perro, que tiene una forma bastante elíptica parecida a esta, ¿sí? No tan redondeada como la del porcino. ¿Es importante que conozcamos esto? Sí, es importante, porque ya vamos a ver que las variaciones de las formas y de los tamaños también son patologías que tenemos que tener en cuenta, que tienen distintos nombres. A veces que son más grandes de lo normal se llaman macrocefálicas, o más pequeñas de lo normal microcefálicas. Entonces necesitamos saber cuál es
la forma y el tamaño normal de ese espermatozoide para poder decir si esa cabeza es normal o no. ¿Sí? Vamos a ver que muchas patologías asientan en la cabeza y por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Este es simplemente un cuadro con la finalidad de decirle que no solo las cabezas son diferentes, como debemos ver en la foto, en cuanto a forma y en cuanto a tamaño, o sea, el largo y el ancho de la cabeza, fíjense que son distintos. Estamos hablando, por ejemplo, de un potro, donde tiene una longitud de 5 micras, ¿sí? Y 2,4 en el ancho. En cambio, en los rumiantes, ¿sí? Las cabezas son mucho más largas que la del equino, que la del dibujo, y mucho más anchas también. Pero también las piezas medias, la principal y la terminal, tienen distintos rangos de longitud, ¿sí? Es así, por ejemplo, que y la proporción entre pieza media y pieza principal también a veces es distinta, si bien la pieza principal siempre es un poco más larga que la pieza media, ¿sí? Pero fíjense, en los rumiantes en general la longitud de la pieza media es la mitad o un poquito menos que la longitud de la pieza principal, cosa que no pasa en el potro, ¿sí? Donde la pieza principal es muchísimo más larga en proporción que la pieza principal. Esto es importante que lo tengan en cuenta, no es necesario que se lo conozcan de memoria, sino que lo mismo que les dije recién. Cuando uno está trabajando con una especie, necesita conocer los parámetros normales de esas especies. Cuando trabajamos con varias especies, a veces nos pasa en el laboratorio, las de todos los rumiantes tampoco son iguales, ¿sí? Son la del macho cabrío y del carnero son bastante similares, como se ve acá, pero tiene una pequeña diferencia en cuanto a la longitud con la del toro. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta a la hora de evaluar si estamos trabajando con toros, con carneros, con potros, ¿sí? Porque hay que cambiar la cabeza, ¿sí? Hay que cambiar el chip de la cabeza y, y eso les va a permitir a ustedes, bueno, ubicarse un poco en la especie con la que están trabajando. ¿Vamos? Eso a modo más genérico, ¿no? De repaso. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la evaluación del semen, recordarán que lo vimos también en reproducción, esta evaluación del semen es un examen complementario, importante de realizar cada vez que se pueda, porque nos da información valiosa con respecto al el potencial de fertilidad que puede tener ese reproductor. Así como estuvieron viendo con Fernando, todas las otras patologías en el macho, de todas las del tracto reproductor masculino, ¿sí? En particular, pene, prepucio, testículos, ¿sí? Glándulas anexas, epidídimo, todas esas regiones, sabemos que también cualquier patología que asiente ahí va a terminar afectando la calidad de ese reproductor. Pero es información que se tiene que sumar, ¿no? Entonces, bueno, en reproducción de líquido, la evaluación del semen fresco o criopreservado, que vamos a ver más adelante, perteneciente a un reproductor, no me dice si ese reproductor va a ser fértil o no, ¿sí? Porque sabemos que la fertilidad es un parámetro que depende de muchas otras cosas también, no únicamente de que el semen sea bueno, ¿ah? O sea, el semen puede ser bueno, pero si tiene una impotencia copulatoria, el macho no va a poder dar un buen servicio, y por más semen excelente que tenga, si no lo puede depositar en el tracto de la hembra, o yo no lo puedo obtener para preservarlo, para usarlo fresco, por lo que sea, no me va a servir de nada, ¿sí? Entonces, es información que me da acerca de la fertilidad que tiene ese reproductor, pero no es la única información que necesito, y tampoco me está diciendo que un reproductor va a ser excelente o no según la calidad del semen que tenga, ¿sí? Es una información más que sumar.
Hay que tener en cuenta que una vez que obtenemos la muestra de semen, necesitamos cuidar un montón de parámetros para que esto no influya después en la valoración que nosotros vamos a hacer de ese eyaculado. Entonces hay que tener cuidados en el transporte, recuerden que siempre se debe mantener la temperatura. Cuando trabajamos con los rumiantes es aproximadamente entre 34 y 36 grados y se debe mantener esa temperatura durante todo el transporte, ya sea que sea cerquita o que sea un poco más lejos del laboratorio, hasta que llega al laboratorio y ustedes colocan esa muestra de semen en un baño María que mantiene la misma temperatura. Esto es importante, porque si yo lo obtengo a 36, lo transporto a 36, en el laboratorio lo tengo que seguir teniendo a 36 grados. Entonces, si ustedes no son quienes lo van a analizar, deberán preguntar en el laboratorio a qué temperatura tiene el baño María. ¿Sí? Si a 36, si a 34. ¿Por qué? Porque 1 grado o 2 grados de diferencia de subir y bajar, hace que cambie el metabolismo de estos espermatozoides que van a ir consumiendo más rápidamente todo el plasma seminal y todos los nutrientes que tienen acá, y me va a afectar la valoración que voy a tener de ese eyaculado. ¿Sí? Ya lo vimos, por eso es que también lo vamos a pasar rápido. Después hay que tener cuidados en el procesamiento del semen, no solo mantenerlo en el baño María, sino que el procesamiento sea rápido. Si trabajo, dependiendo de la especie con la que estoy trabajando, si es necesario agregar diluyente o no para que esté eyaculado no se me muera en el transcurso que yo estoy haciendo la valoración del semen, porque a veces necesito simplemente evaluarlo y otras veces lo voy a evaluar y después lo voy a usar, ese eyaculado, ya sea fresco, frío preservado, lo que sea. Durante la valoración tanto de los parámetros macro como de los microscópicos, también tenemos que tener ciertos cuidados, que eso lo repasan en la reproducción, porque ya lo vimos, y hoy nos vamos a enfocar un poquito dentro de estos parámetros microscópicos en la morfología espermática, ¿sí? Que fue lo que menos vimos en reproducción. ¿Y por qué es importante que veamos la morfología espermática? Hay que tener en cuenta que acá solamente estamos valorando forma, ¿sí? Morfología espermática. Estamos viendo la forma de ese espermatozoide en su estructura. Si la estructura de ese espermatozoide es normal o o no lo es, y va a impedir que en el transcurso uno está impidiendo, ¿sí? Que si yo deposito ese semen en el tracto de la hembra, puede tener más o menos capacidad de fecundar al ovocito o a los ovocitos, ¿sí? Si estamos hablando de hembras superadultas. Entonces, esto, por supuesto que si tengo un espermatozoide en 1000 millones, no me va a afectar, ¿sí? Todo esto ya vamos a ver que tiene que estar dentro de algunos rangos normales. Siempre es normal observar cierto grado de patología en un eyaculado normal, ¿sí? Lo que no debemos permitir es que estas patologías sean lo que predominen en el eyaculado. ¿Ah? Vamos a ver también cuáles son los rangos con los cuales podemos trabajar en estas patologías. Un poquito lo vieron en las guías del año pasado, pero vamos a hacer un poquito de hincapié en esto. En general, la valoración del semen fresco y del frío preservado se hace a través de microscopía óptica, que son los microscopios ópticos que conocen ustedes, para hacer algunos estudios de investigación, a veces es importante contar con un microscopio electrónico que nos da muchísima más información de la ultraestructura que tiene ese espermatozoide, que podemos ver daños mucho más profundos. Entonces, a lo mejor con la microscopía óptica sospechamos, por el tipo de coloración que usamos, que hay patologías de cabeza, de acrosoma o de núcleo, sí, que a veces no son tan fáciles de observar en la microscopía óptica,
Y al tener esta sospecha, sí podemos pasarnos a una microscopía electrónica para observar o enviar esa muestra a un laboratorio que tenga un microscopio electrónico, para observar realmente cuál es el daño que hay en esa ultraestructura del espermatozoide. Por supuesto que para fines científicos y de investigación sí que se usa la microscopía electrónica. Y también acá, otra cosa que es importante tener en cuenta en la valoración, que no es lo mismo que nos estamos evaluando semen fresco que semen criopreservado. Si bien los pasos que seguimos en la valoración son los mismos, ¿sí?, los porcentajes y los permitidos, por así decirlo, no son los mismos, ¿sí?, no son los adecuados. Y vamos a ver que con el semen criopreservado somos un poco más estrictos, porque justamente es un semen que ha sido más manipulado y puede estar más dañado, y las consecuencias de estos daños pueden ser más graves que con el semen fresco. Profe, perdón, Sí, pero se supone, o no sé, capaz estoy suponiendo mal, que el semen criopreservado ya pasó por una evaluación antes de ser criopreservado. sí. Bien, o sea que todo el otro defecto que yo puedo encontrar es producto del proceso de criopreservación. Pues en general sí, el proceso, ya vamos a ver un poquito más adelante, que el proceso de criopreservación en general afecta, produce muchos cambios químicos, molares, en la estructura del espermatozoide, que pueden dañar esa calidad original del eyaculado. Sí, siempre estamos, por eso insistimos en que es importante realizarle la valoración al eyaculado criopreservado antes de utilizarlo. Por más que yo tenga esta evaluación original, como vos decís, ¿sí?, tenemos que valorar si el proceso afectó o no la calidad de ese eyaculado. Bien, gracias, profe. Perdón si me sale con los permisos bien superados. Entonces, una vez que tenemos esta muestra, ¿sí?, que estamos en el laboratorio, recuerden que para hacer la morfología espermática necesitamos poner una gota de semen que está diluido ya previamente en un preparado, en un portaobjetos, junto con una gota de colorante que vayamos a usar, que en general es el mismo colorante que usamos para hacer la tinción de vivos muertos, y usamos el mismo extendido, ¿sí? Porque en realidad acá, por un lado vamos a contar los vivos y los muertos, ¿sí?, los que se colorean y los que no se colorean, si recuerdan, pero por otro lado vamos a usar el mismo extendido para ver la estructura de esos espermatozoides. Tengo que valorar la forma y el tamaño, ¿sí? No me incide en nada, la coloración hasta me ayuda a ver mejor esa estructura. Como mínimo también tenemos que contar 200 espermatozoides en total, y esto a veces es un poco tedioso. Los software o los programas como el tipo CASA que vienen para hacer una valoración más automática de la calidad del eyaculado no realizan esta valoración de la morfología espermática automáticamente, sino que también hay que realizarla manualmente, ¿sí?, mirando uno por uno. Nada más que a veces uno tiene un televisor, entonces es más fácil mirar que estar mirando al microscopio directamente. Lo importante es que vayan en guarda griega, como les dijimos en el práctico el año pasado, que vayan en guarda griega y tratando de valorar la mayor superficie que ustedes puedan de esa portaobjetos. A veces esto, ¿sí?, esta distancia que acá en este dibujo parece larga, que ocupara un tercio del portaobjetos, ¿sí?, en realidad al mover el microscopio y ir moviendo la lente, en realidad son
pequeñas secciones y siempre me quedo en el mismo lugar del portaobjetos. Entonces tengo que tener en cuenta de que valoro un segmento, supónganse del extremo que está a la izquierda de ese preparado, después me corro hacia el medio y vuelvo a leer unos cuantos más, en guarda griega siempre, y después de nuevo. O trato de ir de una punta a la otra del portaobjetos, de una punta hasta la otra, del portaobjetos, tratando de cubrir la mayor superficie que tengo, ¿sí? Para no quedarme solo en un rinconcito, porque a veces pasa que en la misma definición me quedo y contabilizo nada más que en un rincón los que están amontonados. Hay que tratar de ver que la dilución, que vamos a ver tras unas fotos, esta la alcanzan a ver al fondo, que la dilución sea tal que me permita ver a los espermatozoides individualmente. Fíjense que acá hay zonas donde están más aglomerados, entonces yo no puedo ver realmente si hay una patología de cola acá, porque hay colas superpuestas unas con otras, o están aglomerados, como se dice. Eso no sería lo ideal. Si ustedes en el preparado ven regiones así, tratar de buscar las regiones donde están más separados los espermatozoides, acá, por ejemplo, ¿ven? Que se puede seguir las formas. El espermatozoide tiene una estructura, como les dije al principio, donde la cabeza está más craneal, digamos, y la cola debe ser recta. En su totalidad debe ser recta, desde la pieza media hasta la pieza terminal. ¿Está? Siempre recta debe ser, como lo hicimos en el práctico. Cualquier tipo de curvatura que tenga ya me está indicando algún tipo de cambio, ¿sí? Puede ser más o menos grave, ya lo vamos a ir viendo más adelante, porque esos cambios a veces pueden ser las patologías terciarias que le producimos nosotros al agregar el colorante, al no tener adecuadamente atemperado el portaobjeto, las pipetas, ¿sí? Entonces, todo eso me va a afectar la calidad y lo tengo que tener en cuenta, porque si no voy a estar contando patologías, en realidad está produciendo la técnica, las estoy produciendo yo como evaluador. Una vez que vamos contando y vamos registrando en una planillita normal, cabezas, vamos a ver, la planillita ya la conocen, es lo mismo del práctico del semen, pero ustedes pueden hacer la planilla que quieran. Lo importante es que ustedes contabilicen por región el tipo de patologías que están observando. Y después cuentan del total de 200 células tienen que dar, no 200 patologías, porque no van a tener el 100% de patologías. Entonces cuentan normales y patológicos, ambos. Van contando 200 células y después cuando terminan verán cuánto hay de normal y cuánto hay de patología. Y entonces después determinan ese porcentaje de espermatozoides normales versus las patologías espermáticas totales, y si tienen mucha cantidad de patologías espermáticas totales, por región verán en dónde están ubicadas mayoritariamente esas patologías. Vamos acá. Profe, disculpe, seguramente, capaz que lo dice más adelante, si no. ¿Se puede diferenciar, digamos, que la cola del espermatozoide no esté recta por un agregado de un colorante con respecto, digamos, a una patología que ya venía de las gónadas, digamos? Sí, O sea, se que ya venía puede. desde el eyaculado. Ahora más adelante, Leonel, vamos a ver cuando hablemos de patologías de cola, ¿qué se puede? Se puede distinguir, porque en general las patologías terciarias lo que hacen, o sea, las inducidas por la técnica o por el laboratorio, lo que hacen es producir cambios a nivel de la pieza intermedia o la pieza principal. ¿Sí? La cola se empieza a enrollar sobre sí misma o se empieza a doblar, como se dice, volviéndose a hacer como un culito al final de la cola, ¿sí? En la pieza principal, que en general esos cambios son de patologías terciarias, y ya vamos a ver que las patologías de cola más enrolladas o más a nivel de la pieza intermedia o de la pieza media, ¿sí? Sí tienen que ver con patologías primarias o secundarias, no tanto con las terciarias que puede estar induciendo un cambio en la osmolaridad, un cambio en el pH,
¿sí? El colorante que esté viejo, el colorante que no esté atemperado. ¿Vamos? Sí, ¿Bien? gracias. Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, lo que les decía, tratar de buscar en el campo, ¿sí? Regiones donde pueda valorar individualmente esos espermatozoides. Entonces, yo tengo este campo visual, yo me organizo, o cada uno se organiza como quiere, de forma de no contar dos veces el mismo espermatozoide, pero yo me organizo, en general divido el campo en dos, ¿sí? Que puede ser así hacia la mitad, hacia arriba y hacia abajo, o de derecha a izquierda, eso es lo que más tengo, y van mirando cuántos espermatozoides normales hay y van anotando. ¿Sí? Fíjense que acá está más o menos lo que le decía recién a Leonel, que hay algunas colas que tienen estos dobleces que hacen así como unas curvaturas, eso no es normal, ¿sí? Esas curvas así no son normales y seguramente tienen que ver con la osmolaridad del colorante. A veces el colorante se pone viejo, uno le tiene en la heladera mucho tiempo y se pone viejo, igual lo seguimos utilizando y al ponerse viejo cambia la osmolaridad del colorante y ustedes saben que el plasma seminal tiene una osmolaridad específica. Yo si la cambio, el espermatozoide reacciona en ese cambio. Una manera de reaccionar es justamente empezar a curvar esa cola. ¿Ah? Estas son curvaturas. Tengo que tener claro que se puede deber a eso. ¿Cómo sé si es eso, como preguntaba Leonel? Bueno, la manera correcta es que yo sospecho que fue el colorante, que no estaba frío, que no estaba bien temperado, que estaba viejo, cambiar el colorante, volver a temperar adecuadamente, volver a hacer una nueva tinción y estas patologías deberían desaparecer. ¿Sí? Ahora, si ya están en el eyaculado, al volver a hacerlo con todos los otros factores controlados, me siguen apareciendo las patologías, debo empezar a sospechar que son de origen del eyaculado y no terciario. ¿Vamos? Siempre hay que chequear y corroborar. Yo sospecho que, entre comillas, la macana me la mandé en el laboratorio porque llegué apurada y saqué el colorante y a último momento no se alcanzó a temperar y ya tenía el semen y arranqué con la tinción, no me di cuenta que el colorante todavía no estaba bien atemperado. Bueno, espero que se atempere y hago todo adecuadamente. Vuelvo a repetir la metodología y chequeo que no sea una patología parcial. Vamos. En cuanto a las anomalías morfológicas de los espermatozoides, vamos a repasar un poquito las clasificaciones. Primero, estas que estuvimos viendo, que son las que más usamos en la valoración de la morfología espermática, que es según el lugar donde se asienta la patología. En esto la dividimos en cabeza, acrosoma, ¿sí? Dentro de la cabeza miramos si está en el acrosoma o si está en la sospecho de alguna cuestión más del núcleo, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo lo hacemos. O en la cola, o si hay presencia de gotas citoplasmáticas, ya sea proximal o distal. ¿Ah? Pero voy viendo dónde están asentadas las patologías y lo voy discriminando así. Es una manera más fácil de hacer la valoración a través de las maneras que tenemos nosotros al utilizar el microscopio óptico. A su vez, también esas patologías, acuérdense que a mí mucho las clasificaciones no me gustan, y ya vamos a ver que en realidad acá las clasificaciones se visitan, ¿sí? Y es importante que conozcamos todas las clasificaciones cuando valoramos el eyaculado. Según el origen donde asienta la patología, ¿sí? La patología primaria de ese espermatozoide, las podemos dividir en primarias, secundarias o terciarias. Primarias son todas aquellas patologías que se producen en los espermatozoides durante el periodo de la espermatogénesis, mientras están en el testículo,
Secundarias son todas las patologías que se van a producir en esos espermatozoides durante alguna parte del recorrido que realizan, desde el epidimio hasta que son eliminados, ¿sí? O son eyaculados, o sea, en cualquier parte, lugar donde mayoritariamente asientan estas patologías son a veces los cambios en el epidídimo, los cambios en las glándulas anexas que van a afectar el plasma seminal, que va a estar en contacto con estos espermatozoides y me va a producir también patologías secundarias. Y, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, cambios en la osmolaridad o en el pH, y por una inflamación de alguna glándula, una prostatitis, una vesículitis. Esto me puede estar dando, me va a estar dando cambios en el plasma seminal, y eso va a hacer que los espermatozoides estén en contacto con un plasma que no sea normal, y también van a cambiar su morfología. Y después tenemos las patologías terciarias, que son aquellas que se producen una vez que el semen ya fue eyaculado, así que ya tenemos la muestra de semen, principalmente durante el transporte o durante el laboratorio, por no tener los cuidados necesarios que hay que tener, ¿no? Que la mayoría están alrededor de cambios de temperatura o básicamente cambios de temperatura, ¿sí? O de osmolaridad, pH de las soluciones que ponemos en contacto con los espermatozoides. Como con el tiempo, no quiere decir que las primarias sean más importantes que las secundarias, no tiene que ver con un orden de importancia, ¿no? Tiene que ver con el origen de la patología que tienen los espermatozoides. ¿Vamos? No es más importante ni más grave que sea primaria o secundaria o terciaria. Ya vamos a ver que después sí se da una cuestión así, pero es tan importante que haya, como que haya una orquitis o que haya una prostatitis, ¿sí? La calidad de ese eyaculado no va a ser normal en ninguno de los dos casos. Lo que puede cambiar un poco es el pronóstico de la situación. A lo mejor una prostatitis la puedo resolver mucho más rápidamente que una orquitis. ¿Ah? ¿Se entendió eso, no? Según la relación con la fertilidad, bueno, como esta primera clasificación en general no terminaba de convencer a los científicos en ese entonces de la relación que había con la fertilidad, ¿sí? O sea, eran tan graves para la fertilidad algunas patologías primarias como algunas patologías secundarias como otras terciarias, ¿sí? Si yo no mantenía la temperatura de ese eyaculado, obviamente era un semen que no iba a ser fértil después cuando yo lo utilizaba. Entonces, no estaba dando la información necesaria como para decir, bueno, este toro tiene un potencial de fertilidad bueno, regular, malo. No se alcanzaba a visualizar con estas dos clasificaciones según el lugar o según el origen de la patología. Entonces Bloom, por allá cerca del 2000, 1999, 2000, empieza a hablar un poco de a relacionar a las patologías más que con el origen, con la relación directa que tienen con la fertilidad. Y entonces las clasificó como mayores o menores, y estas patologías mayores son aquellas que están más relacionadas a un cambio en la fertilidad, ¿sí? Quiere decir que si están presentes probablemente haya mala fertilidad, ¿sí? O sea, afecte mucho la fertilidad, y las patologías menores son aquellas que están presentes en el eyaculado, pero que su presencia hasta cierto rango, hasta cierto porcentaje, que no debe ser mayor del 25%, puede ser permisible porque no me va a afectar tanto la fertilidad como se tiene. ¿Sí? Entonces, dentro de las mayores y las menores, yo a su vez puedo tener primarias, secundarias o terciarias. ¿Está? Tampoco terminaba de convencer esto porque también había patologías que se consideraban menores y que aún en 20%, 15%,
dificultaban mucho el tema de la fertilidad. Y como era muy difícil decir si esta baja fertilidad que se observaba después en la tasa de preñez estaba relacionada solo a la calidad del eyaculado, o podía ser de la hembra, o podía ser otros factores ambientales o lo que fuera, eh, Sacker, perdón, esta de Bloom es una clasificación mucho más vieja, la de Sacker es alrededor del 2000. Clasificó según las patologías, según la capacidad que tenía ese espermatozoide con esa patología presente en poder producir la penetración al ovocito y fecundarlo o no fecundarlo. Y entonces las clasificó como patologías compensables y no compensables. ¿Sí? Les voy a aclarar esto porque siempre es una clasificación que queda como confusa, porque en la juerga más tradicional de los reproduccionistas se habla de compensables o no compensables, y ya muchos, por desconocimiento, digo yo, ¿sí? Por desconocimiento y falta de estudio, no valoran estas clasificaciones anteriores y se quedan con lo que pueden compensar o no compensar. Compensables son aquellas patologías que tienen los espermatozoides que van a permitir que el espermatozoide se mueva, llegue hasta el ovocito, ingrese al ovocito y lo fecunde. ¿Ah? El problema son aquellas patologías que tienen los espermatozoides que permiten que los espermatozoides lleguen hasta el ovocito, lo penetren, pero no lo fecunden. ¿Sí? Porque ustedes saben que una vez que entró un espermatozoide se produce la reacción cortical, ¿sí? Que impide la polispermia, entonces ese ovocito ya no va a poder ser fecundado si el espermatozoide que ingresó no lo puede fecundar. Y entonces estoy perdiendo una preñez ahí. ¿Sí? Entonces estas patologías se consideran no compensables. Son aquellos espermatozoides que tienen patologías que le permiten ingresar al ovocito, pero no lo pueden fecundar. ¿Sí? Por ejemplo, las patologías de núcleo, por ejemplo, la presencia de bacterias nucleares, por ejemplo, algunas patologías de acrosoma, ¿sí? El resto, en general, todo el mundo las considera compensables. Hoy por hoy no es tan así, porque hay patologías de cola, ¿sí? Que a veces por más que compense, ¿qué quiere decir que compense? ¿Qué quiere decir? Supónganse que si tengo un eyaculado de Boring, tengo 2 mililitros, por hacer más, bueno, 10 mililitros de volumen, con una concentración de 1000 millones por mililitro, ¿sí? Quiere decir que tengo 10 millones de espermatozoides. Yo, supónganse que saco de ahí 200 pajuelas, ¿sí? Divido ese eyaculado y lo pongo en 200 pajuelas. Si yo veo que tiene patologías compensables, en vez de sacar 200 pajuelas, voy a poner más espermatozoides por pajuela, voy a sacar 100, o sea, hay que hacer el cálculo, ¿sí? Esto es simplemente rápido para explicarles a qué se refiere lo de compensar. Compensar quiere decir que voy a poner más espermatozoides en cada dosis inseminante, ¿sí? Para compensar el efecto de los espermatozoides que están con patologías. A ver, si yo tengo un 20% de patologías en ese eyaculado de cola, ¿sí? El otro 80% de espermatozoides está normal. Entonces, si yo a la división de ese eyaculado, de poner 100 millones por pajuela, pongo 200 millones de pajuelas o 400 millones de pajuelas, estoy poniendo más espermatozoides buenos junto con los que tienen patología, ¿se entiende? Entonces, al poner más buenos, quiere decir que los buenos van a compensar a los que tienen las patologías. Por eso se llama compensables o no compensables. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Entonces, no se queden solamente con lo de compensable o no compensable, porque el compensar la dosis, ¿sí? Es una consecuencia de que yo, como evaluador, sé cuál es la patología que tienen esos espermatozoides y sé que esa patología
va a hacer que esos espermatozoides lleguen hasta el ovocito y lo puedan fecundar. Por eso tomo la decisión de compensar, ¿sí? Hago esta aclaración porque durante muchos años vienen llegando en pajuelas a evaluar al laboratorio de reproducción, donde uno se da cuenta de que le pusieron mucha cantidad de espermatozoides, porque en esta valoración previa, como decía Josefina, que se le hace el eyaculado fresco, decidieron que iban a compensar las dosis, ¿sí? Y después traen las pajuelas porque resulta que igual no premian. No te dicen que compensaron las dosis. Vos te das cuenta cuando descongelás la pajuela, cuando ves la cantidad de espermatozoides que hay ahí, y empezás a ver la cantidad de patologías que hay ahí. Y acá es importante la pregunta que hizo Josefina, porque cuando uno descongela una pajuela, ¿sí? Que no congeló uno, que no criopreservó uno, que no obtuvo uno, como nos pasa a nosotros por ahí que nos traen pajuelas de afuera para que valores. Bueno, cuando valoramos estas pajuelas, nosotros, el evaluador o el técnico, tiene la capacidad de discernir si ese eyaculado fue buen procesado o no, ¿sí? Si ya ese eyaculado trae muchas patologías primarias y secundarias, ¿sí? Y ustedes están descongelando una pajuela, quiere decir que el que criopreservó ese eyaculado tomó la decisión de congelarlo aunque hubiera muchas patologías, ¿sí? Cosa que no se debe hacer. Un buen profesional no puede hacer eso. Ya vamos a ver que si pasan esos porcentajes, el eyaculado se tira, ¿sí? Por más que me cueste, por más que no le pueda sacar otro eyaculado al macho, por más que no tenga tiempo para hacerlo hacer otro salto, por las razones que ustedes fueran, no es justificado, no es ético, ¿sí? Congelar un eyaculado fresco de mala calidad. Por eso nosotros insistimos tanto en eso de la evaluación del semen y cuáles son los porcentajes normales de espermatozoides que tiene que haber. Un semen fresco debe tener como mínimo 70% de espermatozoides normales. Si tiene menos de eso, es un eyaculado que por más que me duele en el alma, lo tengo que tirar, ¿sí? Si está en el rango del 70 y del 65, ¿sí? Y ustedes ven que hay patologías que se pueden compensar, que el daño no es muy grave, que se trata de que son patologías compensables, ¿sí? No son todas primarias, no son mayores, no hay patologías de cabeza que me puedan inducir problemas en la fecundación. Si ven eso, pueden compensar la dosis y agregar algo. Pero no es válido que ustedes después de congelen una pajuela y se encuentren con cabezas sueltas, patologías primarias por donde miren, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son, cabezas piriformes, macro, microcefalia, todas esas patologías que a veces tienen que ver con que el profesional no hizo la limpieza previa que hay que hacer de un reproductor. Hoy por hoy a ustedes les va a tocar, más que lo que me tocó a mí, les va a tocar que los colegas están haciendo extensión de semen a campo con el electroeyaculador, que total, todo es fácil y todo es ir a la teta, ¿viste? Entonces, hacemos la eyaculación, miramos así nomás, hacemos los espermatozoides, congelamos, hacemos el proceso, está todo válido, ¿sí? El tema es que después estas pajuelas no prenden. ¿Por qué? Porque me olvidé de que esos reproductores, los primeros dos eyaculados, después de haber estado con 60 días o 90 días de reposo sexual, los tengo que tirar, porque son espermatozoides muertos que están almacenados en el epididimo y que no me van a servir, ¿sí? Bueno, muchos colegas congelan esos eyaculados y después llegan al laboratorio para que veamos qué fue lo que pasó que esas pajuelas no prendieron, ¿está? Entonces, el trabajo adecuado es siguiendo las metodologías adecuadas. ¿Voy a ganar más plata haciendo eso? Capaz que al principio, a corto plazo sí, porque nadie va a conocer la calidad de tu trabajo, pero en cuanto se empieza a difamar el trabajo que vos tenés, sea bueno o sea malo, ¿sí? Para ambos lados, como dije siempre, lo malo se corre mucho más rápido y entonces la mala fama se la hacen de un día para el otro, ¿sí?
fulanito congela, pero no preñó nada, porque que a fulanito no lo llaman nunca más, ¿vamos? Entonces, a veces es preferible demorarme un poco más, eh, limpiar los reproductores adecuadamente, va a depender del objetivo que tengamos cuando hagamos esta valoración, como les dije al principio. No es lo mismo que yo esté haciendo la valoración de semen simplemente para hacerle el examen complementario a este reproductor y que yo lo obtenga con máquina artificial o que lo obtengan con electroestimulado. Ahí cambia, ¿sí? Y mi valoración tiene que ser distinta. No es lo mismo un eyaculado, ya lo saben ustedes, un eyaculado que se obtiene de electroestimulado que del que se obtiene de vagina artificial. Tengo que conocer las diferencias para después no caer en clasificar alguna anomalía que no es real y tiene que ver con la técnica, ¿sí? Y además, si después de esto, de hacer la valoración de semen solo para decir si ese reproductor da buen semen o no, ¿sí? Como un dato extra para su fertilidad, después puedo tomar la decisión de, bueno, a este reproductor a mí me interesa criopreservarle el semen, o a mí me interesa refrigerar el semen y dividirlo en un establecimiento para usarlo en más hembras. Bueno, dependiendo de la técnica que usemos, también otra vez va a haber que valorar ese eyaculado, previo al procesamiento y posterior al procesamiento, previo a la inseminación que yo vaya a hacer. ¿Estamos? Me detengo en esto porque son cuestiones que se ven claramente en el medio, ¿sí? Son dudas que se presentan en los colegas y que vuelvo a decir, tiene que ver más con el desconocimiento y la falta de estudio que con una cuestión. ¿Por qué? Porque se repite de boca en boca, no, sacarle semina así, no, sacarle semina así. Entonces, yo siempre digo, hay que tener cuidado a quién le copio en un examen, ¿sí? Si voy a copiar en un examen, tengo que estar muy seguro de que a la persona que le voy a copiar estudió, ¿sí? Porque si no, quiere decir que no solo que yo no estudié, sino que encima no tengo la capacidad ni el criterio suficiente como para elegir a quién le copio. Lo mismo pasa en la vida profesional. ¿A quién le copio? ¿Al profesional que trabaja bien o al profesional que trabaja así nomás? Y hay que tener cuidado, porque hay muchos profesionales que hoy tienen mucho trabajo, sí, estoy ocupado, estoy hasta las manos, no voy abajo, voy a este campo, voy a hacer, lo tiene hoy. El año que viene no lo va a tener, porque si no está trabajando adecuadamente, todos esos clientes que tenía los va a ir perdiendo paulatinamente, ¿sí? La reproducción es un filtro muy selectivo, ¿sí? Todos tenemos trabajo en reproducción. Los únicos que mantienen el trabajo son aquellos que trabajan adecuadamente. El resto va perdiendo reputación y trabajo. Y les aseguro que hay mucha gente en el ambiente así, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esas cosas. Y espero que ustedes sean de los que suben la vara, no de los que la bajan. ¿Estamos? ¿Cuáles son estos máximos aceptables de patología? Bueno, dijimos que como patologías espermáticas totales no puede haber más de un 30%, o sea que como mínimo un 70% tienen que estar normales. De ahí para arriba todo lo que tienen. Pero a su vez, en cada región vamos a tener distintos porcentajes, esto ya lo vieron. Acrosoma y cola somos más permisivos y podemos permitir que haya hasta un 20, un 25% de patologías en estas regiones, no en sumatoria, sino en total, ¿sí? O sea, ya si tengo 20% de acrosoma y 20% de cola, estoy pasando el 30% de patologías totales. ¿Entienden? Pero de núcleo o de cabeza, que a veces es lo mismo, ¿sí? Sobre todo las de núcleo, son mucho más estrictos porque en el núcleo está la información genética y de esa condensación de esa cromatina que esté adecuada y que haya sido bien guardada esa información genética durante todo el proceso de espermatogénesis en el testículo,
en el túbulo seminífero, va a llevarnos la información para que se fecunde o no ese ovocito. Entonces, no se permite más de un 10 a un 15% ya es mucho, pero bueno, hasta un 15% dice la bibliografía que puede ser. Y después, si vamos a tener en cuenta dentro de cola y de acrosoma, sobre todo, cuáles son mayores y cuáles son menores, bueno, que las mayores nunca excedan tampoco el 20 o 27%, 20 o 25%, y las menores, que recién una vez que son más de un 15%, las contabilizamos como dándole más importancia, ¿sí? Si hay menos de un 10%, no le prestamos mucha atención. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora les voy a mostrar por región algunas imágenes de algunas patologías más frecuentes, ¿sí? En los eyaculados bovinos. Estas imágenes son de un libro de Bart Yoko de 1989, que lamentablemente algunas están en color y otras están en blanco y negro. Y llevamos, no sé, Andrés, unos 6, 7 años pidiendo este libro de Bart a la biblioteca que lo compre, y bueno, por cuestiones obvias de inflación y eso, y de que no se consigue, no lo hemos conseguido, ¿sí? En el departamento antes teníamos un libro de Bart, pero bueno, no está más, no sé dónde quedó, y desapareció. La cuestión es que Bart fue uno de los primeros que hizo eh, esta muestra fotográfica, digamos, de distintos tipos de patología. Es un profesor que ya está retirado, pero que trabaja en Canadá, y bueno, que ha trabajado mucho en espermatozoides y en patología, ¿no? Entonces, con las patologías de acrosoma, sabemos que el acrosoma es el que contiene todas las enzimas, valga la redundancia, todo el grupo de enzimas necesarias para la capacitación y sobre todo la reacción acrosómica que voy a necesitar para que se pueda fecundar ese ovocito. Una de estas patologías que uno puede visualizar a la microscopía óptica, porque esto sí hay que tener cuidado, porque con las funciones que usamos nosotros a veces no es tan simple y se necesita un poco de experiencia para poder mirarlas, ¿sí? Está la que se llama acrosoma nudoso o knock-bit, que es como si tuviera un chichón, ¿sí? Una saliencia hacia afuera. La traducción literal sería chichón, ¿sí? Como el chichón que nos hacemos cuando nos golpeamos la cabeza, exactamente igual. Bueno, el nudoso o knock-bit puede tener una pequeña depresión, que en alguna bibliografía van a ver como cráteres, ¿sí? Si se fijan, ven que la cabeza no sigue la línea normal, sino que da esta pequeña depresión ahí. Estas son patologías que se dan principalmente, están asociadas con una espermiogénesis anormal. Pueden verse cuando, por ejemplo, hubo un reposo sexual prolongado, los espermatozoides estuvieron mucho tiempo en el epidídimo. Puedo observar muchas patologías de acrosoma. Cuando hago la realización de un extendido para la evaluación morfológica y el colorante no es de calidad adecuada, también puede haber patologías de acrosoma, o terciarias, no todas son primarias, como les decía. La mayoría son primarias y están relacionadas al momento de la espermiogénesis, acuérdense, cuando empieza la transformación del espermátide en espermatozoide. En ese momento, si no se distribuyen bien las organelas, no se forman bien o hay algún problema en ese proceso, me va a estar dando este tipo de anomalías. Que por supuesto terminan en subfertilidad o a veces infertilidad, tanto en potros como en toros como en carnívoros. ¿Cuáles son los problemas que más presentan estos tipos de patologías de acrosoma? Que bueno, va a haber una reducida capacidad de unión en la región de los ZT, ¿sí? Porque va a estar dañada esa región, y esto va a hacer
a veces que la capacitación espermática se pueda dar previo a ingresar al tracto de la hembra, lo que sabemos que eso no es bueno, o que haya una reacción acrosómica espontánea y cuando el espermatozoide llegue hasta la cercanía del ovocito ya no tenga enzimas y no pueda acercarse al ovocito, ¿no? Estos son otros tipos, fíjense, estos son más los bolsas o chichones y bolsas que se pueden ver. Estos más oscuritos son otras funciones y otras técnicas, por eso se ven, estos sí son de microscopía óptica, estos no, pero más o menos así observarían los distintos tipos de patologías de acrosoma. También puedo ver el acrosoma desprendiéndose, fíjense que no se ve todo alrededor de la cabeza en los 2 tercios, sino que en esta sección del espermatozoide veo como que falta acrosoma. Esto es una patología. Y este directamente no tiene acrosoma, ¿sí? El acrosoma está desprendido. Entonces esto también lo tengo que estar contabilizando. Si es un espermatozoide el que veo aquí, no pasa nada, ¿sí? Recuerden que uno de 200 que tengo que contar, no pasa nada. El tema es que no hay muchos en esa situación. Y en general, cuando uno observa este tipo de patologías, acrosomas desprendidos, bolsas, cráteres, van a observar muchos más de uno, ¿sí? Después tenemos, y también tenemos patologías de origen ambiental, como por ejemplo una degeneración testicular por aumento de temperatura o una mala regulación térmica que tenga ese testículo, que me puede estar dando también patologías de acrosoma, ¿sí? No todas son de origen genético, por más que sean primarias, porque se producen a nivel de testículo, pero pueden ser también de origen ambiental. Si es genético, por supuesto que no recupera la fertilidad, pero si es ambiental, teóricamente resolviendo la causa, debería volver a obtener, después de que pase todo el ciclo del epitelio, todo el ciclo espermatogénico, ¿sí? Puedo obtener otra vez, debería obtener otra vez, semen normal. ¿Vamos? En las patologías de cabeza sí que tenemos que hacer hincapié, o sea, en la cabeza también vamos a ver las patologías de acrosoma, como yo les decía. Las puedo contar aparte, nosotros las separamos en las columnas de la tablita que ustedes van a revisar en la guía de evaluación de semen, van a ver que ponemos cabeza, acrosoma y cola, ¿sí? Bueno, el acrosoma es parte de la cabeza, como vimos al principio, pero debido a que no es tan grave que tenga una patología de acrosoma como si tuviera patologías de núcleo, ¿sí? Las podemos dividir para discernir después qué hacemos en este celular. Las patologías de cabeza, entonces me tengo que enfocar en el tamaño y en la forma del núcleo y en la condensación de la cromatina. Ya vamos a ver que la mayoría de los problemas que tienen los espermatozoides en la cabeza son la falta de la condensación de la cromatina. Recuerden que la cromatina se condensa durante el proceso de espermatogénesis justamente para guardar esa información genética y debe permanecer condensada todo el tiempo hasta que se produce el pronúcleo masculino, ¿sí? Que es ahí recién cuando se vuelve a descondensar la cromatina para ponerse en contacto con el pronúcleo femenino y que se produzca la sindramia. Pero hasta ese momento, ¿sí? La cromatina o el ADN del espermatozoide debería estar condensada. Cualquier problema que haga que esa condensación de la cromatina no sea totalmente desarrollada o esté parcialmente condensado, me va a dar patologías de núcleo que son importantes que yo visualice. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque las patologías que están más relacionadas a la condensación de cromatina
se llaman vacuolas nucleares, ¿sí? Y entonces voy a observarlo, ya les voy a mostrar algunas imágenes más adelante. Entonces decíamos, tamaño y forma de la cabeza y del núcleo, y la condensación del núcleo o de la cromática. Cuando el tamaño de la cabeza cambia a menor tamaño de lo que debería ser una cabeza normal, ¿sí? Como les dije, son todas imágenes de un bovino, donde la forma de la cabeza del bovino es aproximadamente esta, ¿sí? Un poquito más pequeña, pero así, elíptica, digamos, y cuando la cabeza es más corta y más ancha de lo que debería ser normalmente, o más redondeada, se la considera microcefalia, cabezas más pequeñas o cabezas más grandes. Fíjense que las cabezas más pequeñas dan la sensación de que están unidas a la cola por un pequeño puntito. En cambio, las cabezas más grandes, es como que la parte de la base de la cabeza se horizontaliza y se llaman cabezas en paleta, tiene la forma de una paleta, ¿sí? Mientras más se transforma más rectangular, ¿sí? En esta forma de la cabeza, en vez de en forma de globo, ¿sí? Un globo cuando se está desinflando, vieron que donde le hacemos el nudito se va afinando esa unión. Bueno, así termina siendo la forma en que se une la cabeza a la cola, que no es normal. ¿Ah? Y eso me indicaría macro o microcefalia. Estos además, este espermatozoide además, ¿qué le ven ustedes? A ver, alguien que aquí el micro me diga ahí, algún valiente. ¿Están ahí ¿Puede todavía o no? ser la gotita espermática? Sí, no veo quién habló. Pilar. Bien, sí, muy bien. La gota citoplasmática, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante, que no es una estructura normal. Recuerden que la gota citoplasmática es un remanente de citoplasma que no debería estar presente en un espermatozoide, ¿sí? El espermatozoide maduro y ya conformado en la luz del túbulo no debería tener ningún remanente de citoplasma, no tiene más citoplasma, el citoplasma se perdió, ¿sí? Reorganizó las organelas y se quedó sin citoplasma. Bueno, esto todavía no lo terminó y quedó retenido en la pieza intermedia. ¿Vamos? Esperen que no sé por qué no me pasa ahora. Acá más ejemplos de, este es un espermatozoide bovino normal, este que está acá abajo, ¿sí? Y estos son de macrocefalia. Macro, 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 fíjense cómo se rectanguliza o se pone como más cuadrada la cabeza, cabezas en paleta se llama, ¿sí? O estas que se afinan, que son microcefalias porque son más pequeñas que la normal, ¿sí? Y que parecen como unos globos, exactamente. Estas se llaman cabezas piriformes. Piriformes que tienen la forma de pera o de globo, ¿sí? Y las puedo distinguir. Estas son fotografías de microscopía electrónica, que se ven con mucho más detalle de lo que se observa aquí. Pero macros o microcefalias en general son patologías primarias porque tienen que ver con una mala espermatogénesis, si la cabeza no tiene una forma adecuada, tiene que ver con la espermatogénesis, la transformación que sufre esa espermátide a nivel de la espermiogénesis, ¿sí? Cuando se está transformando en espermatozoide normal. A ver si me estoy olvidando. Acá también existe una patología importante, ahora que les dije globo, me acordé. Una patología importante que se da comúnmente en equinos y en el hombre, en los hombres con problemas de infertilidad, que se llama globosospermia, ¿sí? Globosospermia. ¿Por qué? Porque la forma de los espermatozoides principalmente está muy redondeada, es una normalidad de la cabeza, donde la cabeza está muy redondeada con forma de globo, ¿sí?
Y eso tiene que ver en realidad con defectos en la formación del acrosoma y de la cola. Son patologías primarias, vuelvo a decir, porque se producen en el testículo durante la espermatogénesis. En general son de origen genético, con lo cual no tenemos mucha resolución, y tienen que ver en general con los problemas en las divisiones meióticas. ¿Sí? Estas son distintos grados de cabezas piriformes. Fíjense, esta es la menos piriforme, por así decirlo, ¿sí? Donde la región de acoplamiento de la cola o la región del cuello del espermatozoide, ¿sí? Está casi reducida al mínimo. Fíjense cómo se afinan, se afinan, se afinan, se afinan. ¿Sí? Estos tres últimos, E, F y G, son los más fáciles de diagnosticar, y esta, con poca experiencia, ustedes seguramente dirían que es un espermatozoide normal, ¿sí? Que es un error común, pero bueno, fíjate que ustedes se acostumbren a tener grabada la imagen de un espermatozoide bovino normal y sepan que un poquito más de base necesita, ¿sí? Pero al principio es difícil distinguir. ¿Ustedes podrían distinguir este de un espermatozoide normal, este piriforme, el A, el B? Vicky, es pregunta, ¿podrían o no? ¿Están ahí o se ponen a estudiar? Ah, bueno, gracias, chicos. Las patologías de cabezas piriformes es la patología más común o más frecuente que van a observar en los espermatozoides, ¿sí? El defecto que con más frecuencia aparece. Pueden ser primarias, pueden ser genéticas o pueden ser debido a defectos ambientales, y tengan en cuenta que los defectos ambientales, como las altas temperaturas o un reproductor obeso, por ejemplo, ¿sí? Si sacamos la causa, debería volver a normal la espermatogénesis. ¿Ah? ¿Cuánto duraba el ciclo espermatogénico? ¿Era ¿Cuánto dura? 64? ¿Cuánto? No, me equivoqué, 64 días creo, ¿no? Sí, 60. 60, 64 días, dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, ¿sí? Acuérdense que son 4 ciclos y medio del epitelio seminífero, ¿no? Y acá es donde radica la importancia de esos números que veíamos en reproducción. ¿Por qué era importante saberse eso? Es importante saber eso porque después ese es el tiempo mínimo que yo le tengo que dar de recuperación una vez que yo trate la causa. No es que trate la causa y a la semana siguiente le puedo sacar semen, no. Tiene que tener en cuenta que tiene que darle todo un ciclo espermatogénico normal, dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Pueden esperar un ciclo del epitelio, o sea, 15 días, o tienen que esperar 60 días. ¿Ah? O si hubo algún Entonces, problema, sospechamos que, o también en una reseña, en Amnesia, de cuánto tiempo antes fue una patología, por ejemplo, y capaz que ya se recuperó, fuimos nosotros al campo. exactamente, también. Por ejemplo, suele pasar con las infertilidades de verano en los cerdos, y que es muy frecuente en enero y febrero que presenten esa infertilidad de verano, porque su procesamiento de termorregulación es diferente a la de los rumiantes, ¿sí? Y es más difícil a veces sacarse el calor de encima, sobre todo en la producción espermática. El testículo no están colgantes, están en la región perineal, entonces es mucho más difícil. Si no hay un buen sistema de refrigeración, se presenta esa infertilidad de verano, y yo tengo que conociendo eso, sé que tengo que esperar por lo menos, creo que el ciclo espermatogénico del cerdo dura un poco menos, pero no recuerdo ahora precisamente, me parece que son 40 días o una cosa así. Espero ese tiempo y recién ahí sé que voy a obtener un eyaculado normal, ¿sí? Que no va a estar más afectado por las altas temperaturas, o por lo menos debería. Otra presentación bastante frecuente son las cabezas sueltas, ¿sí? Que es normal encontrarlas en un eyaculado
en porcentajes bajos, o sea, menos de un 5% que haya de cabeza suelta, es normal, sobre todo si son los primeros eyaculados que obtengo después de la limpieza, ¿no? Puedo obtener eso. En los eyaculados, después de un reposo sexual largo, en los primeros eyaculados, estos que voy a descartar, en general hay un alto número de cabezas sueltas, ¿sí? 20-25% de cabezas sueltas, a veces más. Eso hace que directamente descarte el eyaculado. Pero también las cabezas sueltas hay que tener en cuenta que están asociadas a los cambios de temperatura, o sea, a la degeneración testicular, a la hipoplasia testicular, a la inflamación de las glándulas anexas, ¿sí? Porque un cambio en la osmolaridad en el pH hace que la cola se desprenda de la cabeza y termine viendo cabezas sueltas, ¿sí? Y también tengan en cuenta que esta es una patología que... perdón. Esta es una patología, fue lo que les quería decir, cabeza suelta. Bueno, ya no recuerdo, no sé, se me fue por correr la diapositiva, se me fue la idea. Les decía, perdón, ahora me acordé, que también es una patología que puede llegar a ser terciaria, ¿no? Recuerden que si uno hace mucha fuerza cuando está haciendo el extendido, el espermatozoide, la estructura del espermatozoide es muy lábil a esos movimientos, y si yo hago mucha fuerza cuando arrastro la gota con el colorante, me van a quedar las cabezas en un sector del preparado y las colas sueltas en el otro sector del preparado. Entonces yo veo las cabezas sueltas, pero me las encuentro todas más o menos en la misma región, tengo que sospechar que tengo que volver a hacer ese extendido, que fui yo, con la fuerza con la que hice ese extendido. Al principio, la propia inexperiencia, mis ayudantes podrán decirlo, cuando apoyan el otro porta para hacer el extendido, por cuestión de que no tienen buen pulso y eso, apretan mucho, ¿sí? Y ahí sí es cuando el espermatozoide se separa. Entonces, ahí es muy fácil darse cuenta de que fue un error de la técnica de tinción, porque van a estar todas las cabezas ubicadas más o menos en la misma región y todas las colas en la otra región del preparado, ¿sí? En cambio, cuando es pareja la distribución en todo el preparado, eso quiere decir que ya viene de origen. ¿Ah? Esa era la aclaración que les quería decir. Después existe un síndrome de cabeza gigante, plegada y cresta nuclear, así se llama, ¿sí? La traducción es un poco literal, que no tiene una causa muy establecida, pero es una patología genética que tiene que ver en general con una mala espermatogénesis, y que tiene un pronóstico bastante desfavorable para la fertilidad y para la vida reproductiva de ese animal. ¿Sí? No es reversible ya. No sé si ven mucho porcentaje de estas cabezas gigantes. La cabeza es como que, o sea, si ustedes la ven de arriba, acuérdense que la cabeza es aplanada, ¿no? Por un lado la veo oval, pero si la veo parada del canto, voy a observarla como si fuera una moneda, el bordecito finito. Cuando está plegada, se empieza a doblar sobre sí misma y hace que aparezca esta imagen de cresta, ¿sí? Si lo miro de arriba, y si lo miro de costado, la veo como cortado el espermatozoide, ¿ah? Porque está doblado sobre sí mismo, la cabeza se dobla sobre sí misma. Esa es la patología más real. Después tenemos estas patologías de núcleo, que yo les decía que en general la vacuola nuclear es la que me va a estar dando información de que la condensación de la cromatina no es la adecuada y que tiene un problema. Fíjense que son como estas pequeñas manchitas. El núcleo siempre está ubicado en la región post-acrosomal, ¿sí? O sea, en ese tercio que queda por debajo del acrosoma en la cabeza. Entonces, si yo veo en esa región estas zonas más negruzcas, esperen que no me ande de mouse. ¿Lo ven ahí? Bueno, estas zonas más
negruzcas, no sé por qué me señala. ¿Ven? Esas pequeñas manchitas. Y empiezo a sospechar que pueden ser vacuolas nucleares y habría que observar la microscopía electrónica, acá sí, porque la óptica tiene este límite, por más que yo lo tenga en 40, voy a observar nada más que esto para sacarme la duda de que no sea un problema de tinción, sobre todo cuando los porcentajes son muy elevados, es poca cantidad, no pasa nada, ¿sí? Pero no voy a descartar un reproductor por esta duda, entonces uso una microscopía más adecuada. Cuando estas vacuolas se organizan, ¿sí?, de forma tal uniforme que se ubican en la región post-acrosomal, que significa que termina, esto es microscopía electrónica, ¿no? Pero termina la otra, como si fuera una coronita que tiene en la cabeza del espermatozoide, se le llama de efecto en diadema, justamente, diadema o corona, la diadema de las reinas, ¿sí?, o las princesas, los chicos capaz que sepan más, los chicos deberían saber también. Pero bueno, se le llama así, pero las válvulas están organizadas. Este defecto se suele presentar bastante en los toros de razas lecheras, como Simmental o Holstein, ¿sí? También son válvulas nodulares, nada más que están organizadas en esta forma y el defecto se llama en diadema. Está suelta la válvula en cualquier región o acrosomal. Y después tenemos las patologías de cola, ¿sí? Yo sé que esto es un poco aburrido ir hablando de las patologías, pero después me he entretenido con un microbiólogo privado y las van contando. Las patologías de cola sí que se pueden volver dificultosas de observar, porque primero tengo que ver en qué región está ubicada el origen de la patología, ¿no? En las patologías de cola, no se las cuenta como patología de cola, pero es acá donde visualizo la presencia de las gotas citoplasmáticas que pueden ser proximales o distales. Proximales se considera cuando están, solo la gota está ubicada en la pieza intermedia, ¿sí? Si la gota citoplasmática está por debajo de la pieza intermedia, se considera gota citoplasmática distal. Si está por encima, en general las proximales están más cerca del cuello que del final de la cola, pero bueno, se la pueden encontrar a la mitad, ¿sí? Así que todas estas gotas citoplasmáticas proximales están más cerquita del cuello. ¿Por qué? Porque quedan atrapadas ahí, queda ese remanente citoplasma atrapado ahí y no puede seguir su camino para ser eliminado. El citoplasma elimina desde que se va organizando la cabeza, se va eliminando todo el remanente de citoplasma a lo largo de toda la cola. Entonces tiene que ir por todas las piezas de la cola para ser eliminado. Cuando hay algún problema en la estructura del espermatozoide, la gota queda retenida en porción proximal, ¿sí? En general, más en cercanía del pecho. Y queda retenida ahí, no baja más, ¿sí? Por eso se considera que la gota citoplasmática proximal tiene un pronóstico más grave para la fertilidad que el de la distal, ¿sí? La distal a veces se considera un problema de inmadurez. No le di tiempo a los espermatozoides a que se terminaran de formar, porque la estoy haciendo saltar demasiado seguido ese reproductor, ¿sí? O porque está sirviendo demasiado a las hembras, porque tiene una libido muy alta, o porque puse muchas hembras en celo y poca cantidad de toros, y entonces los toros no van abasto sirviendo todas las hembras en celo. Y eso, en el ciclo de la espermatogénesis, hace que no le dé tiempo a los espermatozoides a terminar de eliminar eso. Pero la gota se va eliminando en el transcurso del tránsito por el epidídimo y hasta que sale, ¿sí? Entonces, cuando es distal, se suele decir que es un problema de inmadurez que se puede compensar. Como más espermatozoides en una dosis para inseminar o para inseminar fresco, salado, lo que sea, pero las de proximal no tienen ese pronóstico. Si el porcentaje es elevado de gota proximal,
debo descartar eso porque está interfiriendo con la estructura y con la motilidad que va a tener ese espermatozoide. Entonces es un defecto mayor, ¿sí? O sea que está muy relacionado a la fertilidad, a una mala fertilidad que va a tener ese reproductor, y por eso se suele descartar el sello ocular. Entonces estas son gotas proximales. Fíjense que acá eliminó la gota proximal y acá las gotas proximales van descendiendo, ¿sí? Al quedar atrapadas en esta región de la pieza intermedia, la gota interfiere con la motilidad normal que tiene que tener esa cola, sobre todo con la hiperreactivación. Y de las gotas distales, ánulus es justamente la región, es un pequeño esfínter que se hace entre la pieza intermedia y donde empieza la pieza principal, que justamente es el que sostiene la vaina de mitocondrias para que cuando se organizan no siga descendiendo hacia abajo las mitocondrias, sino que se queden ahí en la región de la pieza media, ¿sí? De intermedia. Entonces, una vez que pasó el ánulus, la gota citoplasmática ya se considera distal. Más allá del tipo de que puede estar la gota, siempre está presente con otros tipos de patología. Así como las vimos en las cabezas filiformes, también cuando hay patologías de cola, a veces el citoplasma se va eliminando, pero hay una patología de cola y queda atrapado ahí. Si la cola se enrolló, está en látigo, está en lazo, así como esta que les muestro acá, el citoplasma va descendiendo, pero llega un momento que ya no puede seguir descendiendo porque la cola se mudó o se enroscó, ¿sí? Entonces voy a observar la cola doblada o el látigo y la gota atrapada, ¿sí? ¿Qué es más importante? ¿La gota o la patología de cola? ¿Qué les parece? ¿Están ahí? ¿Por qué La no prenden patología de las cola, cámaras los que pueden? Sí, la patología de cola, gracias. La es patología de por cola. la ¿Por motilidad, qué? y por la motilidad No, no puede no por la llegar. motilidad, sino, sí, no solo por eso, sino que la patología de cola es más importante porque es la que está impidiendo que el citoplasma se elimine, ¿sí? Entonces, si yo tengo una patología de cola con una gota citoplasmática presente, me está diciendo que el problema ocurrió en la formación de ese espermatozoide, ¿sí? Ahora, si yo tengo la patología de cola sola, la patología se puede haber presentado tanto a nivel de túbulo seminífero, como de tránsito, como de patología terciaria. Entonces también eso me ayuda a discernir la gravedad de la patología. Entonces, las deformaciones de la cola, más allá de esas que yo les dije que tienen que ver con los cambios de temperatura y cambios osmolares, la cola es la región del espermatozoide que primero reacciona a los cambios de temperatura y de osmolaridad. Es lo primero que reacciona, antes que la cabeza y la crosoma. Entonces, tiende siempre a enrularse o enroscarse como les contaba. Y después puedo ver que estas curvaturas, estas formas en látigo quiere decir que se dobla sobre sí misma, pero parte de la cola termina estirada, no está enrollada, ¿sí? Se hace como un pequeño manguito que puede ser a la altura de la pieza media, pero puede ser también a la pieza principal, o sea, más abajo. O se puede enrular, ¿sí? Que esto ya es mucho más grave para la motilidad, como explicaba recién su compañero. La pieza media, entonces se puede curvar, simplemente doblar, ¿sí? O se puede enroscar. Después también podemos tener piezas medias accesorias. La fosa de implantación de la cola siempre es una fosa central, que es a donde va el capitulum,
como les decía yo, que es a donde se engancha, se ensambla la cabeza con la cola en el cuello, pero esa fosa central que está en el medio de la cabeza, al costadito tiene dos fosas laterales, que no tienen una función específica, sino que colaboran con la formación de la cola, bien digo, para darle rigidez, para darle estructura, mejor dicho, no rigidez, estructura a la cola. Pero a veces, ¿sí?, cuando hay problemas en la espermatogénesis, se pueden formar dos piezas medias o tres piezas medias. Una en la fosa central y otras en las accesorias, ¿sí? Puedo tener una pieza media más gruesa, engrosada con respecto a lo normal. El defecto en Daga es cuando la curvatura estas, los dobleces se dan en la pieza intermedia y la cola se dobla sobre sí misma y queda como un efecto así de manguito, ¿sí?, cortito. Este defecto es bastante común también en los toros lecheros, de razas lecheras. Todos estos defectos tienen que ver con, son defectos primarios, ¿sí?, que pueden ser genéticos o pueden ser ambientales debido a un cambio en la osmolaridad, por ejemplo, una inflamación en las glándulas, un varicocele, un aumento de la temperatura testicular debido a un tumor testicular o una orquitis, ¿sí? Y si no, después, como les decía, los dobleces pueden estar a la altura de la pieza principal, no acá arriba, sino que se doblan más arriba, ¿sí? La forma, fíjense que es la misma, se dobla en látigo, pero más abajo. Y es acá donde empiezo a observar la gota atrapada. ¿Ven cómo la gota queda atrapada ahí? También la pieza principal se puede enroscar directamente, no en látigo así como esta, sino que se enrosca, se enrula y se hace todo un bollito y queda ahí enroscado. Todas estas tienen problemas, por supuesto, con la movilidad de esos espermatozoides. Acá está la pregunta que hacía al principio, no me acuerdo, uno de sus compañeros, Eloy, creo que era, le cambié el nombre, Leonel. Con las patologías terciarias, fíjense que se empiezan a enrular, a veces no se hace el rulo completo, no se enrolla completamente sobre sí mismo, sino que se gira y hace como, queda como una pequeña forma acá, ¿sí? Pero ya que empiece a doblarse la pieza terminal de la cola, me está indicando que hubo un pequeño cambio de temperatura o un pequeño cambio de osmolaridad. Hay que tener en cuenta el colorante, si es nuevo, si es viejo, si estaba bien atemperado, si las puertas estaban bien atemperadas. A veces cuando uno trabaja a campo, en un laboratorio es más difícil esto, porque debería tener todo más controlado, tengo platina térmica, ¿sí? A veces a campo, por más que ponga la platina térmica, si el ambiente donde yo estoy trabajando para evaluar ese semen es frío, no alcanza, ese frío alcanza de portaobjetos y también me afecta a esos espermatozoides. Entonces, bueno, tengo que tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Del lugar y del laboratorio que yo me estoy montando o armando a campo o en un laboratorio bien estructurado. También puedo tener problemas, otros defectos que están asociados a la cola, como que la cola, en vez de insertarse en la fosa central, se inserte en alguna de las fosas laterales, y eso se llama inserción abaxial, o sea que está a un costado del eje central, abaxial, de ahí viene la palabra. Fíjense, sale como desde un costadito la cola, en vez de estar ubicada en el medio, está en un costadito de la cabeza. Bueno, esas son las principales patologías. Hay más, ¿sí? Y con las evaluaciones van a ir apareciendo. Pero son las más frecuentes y
Recuerden que las podemos ir clasificando, si son primarias, son secundarias. Las de estructura en general tienen que ver con la espermatogénesis, entonces se consideran primarias, ¿sí? Pero las de dobleces de colas, por ejemplo, pueden ser secundarias, por lo que yo les decía al principio, cambios en el pH del plasma seminal o alguna infección que pueda haber en las glándulas anexas o inflamación, ¿sí? Tumores, cualquier causa que haga que cambie la composición del plasma seminal, que es la parte líquida del semen, ¿sí? Y los espermatozoides van a estar en contacto con esa parte líquida, también va a hacer que cambien los espermatozoides que se van a afectar por ese cambio. Tiene que ver qué fue primero y luego la gallina, ¿sí? Entonces, dijimos que teniendo en cuenta todas estas cuestiones para la valoración del semen, teniendo en cuenta lo que viene de origen, lo que se pudo haber producido durante el procesamiento del semen, y acá sí hay que tener en cuenta que estoy trabajando en un laboratorio fijo aquí, donde tengo platina, donde tengo electricidad, donde tengo un ambiente más o menos cubierto de temperatura, ¿sí? Donde puedo poner una estufita para que se atempere, a un ambiente a campo donde es más difícil controlar eso. Si voy a trabajar en invierno, a veces no, muchos campos no tienen energía eléctrica cerca de la manga, entonces, bueno, tengo que ver todas esas cosas antes de ir a hacer la obtención del semen y el procesamiento, ¿no? Cómo lo voy a adaptar o readaptar. Y que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo cuando estoy evaluando semen fresco que cuando estoy evaluando semen criopreservado. ¿Por qué? Porque como hablábamos con Josefina, cuando le respondí a Josefina su pregunta, cuando valoro el semen fresco, el objetivo puede ser que directamente quiero saber el potencial de fertilidad que va a tener ese reproductor, como un examen complementario que le hago yo a la evaluación de ese reproductor, ¿sí? O puedo querer evaluar ese semen fresco para utilizarlo en inseminación como fresco, como refrigerado, o para someterlo a la criopreservación, porque quiero criopreservar los eyaculados de ese reproductor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estoy hablando de que el procesamiento, ya sea de refrigeración o de criopreservación, como vimos en reproducción, va a afectar o no esos espermatozoides y después lo tengo que volver a valorar. Entonces acá hay que tener en cuenta el método de obtención de semen, ¿sí? Cuando trabajamos con ejaculados biopreservados o pajuelas que voy a utilizar para una inseminación y que yo necesito saber esa calidad previo a la inseminación. Insistimos cuando vimos el tema de inseminación en retro, acá lo mismo. Hay que evaluar el semen antes de utilizarlo, porque después si hay consecuencias, ya no lo puedo corregir. Entonces, si la calidad de ese eyaculado criopreservado es mala, me da tiempo a mí a buscar otras pajuelas, por más que sea del mismo reproductor, otras partidas de cajuelas, y hacer las inseminaciones en tiempo y forma, ¿sí? Después ya no, porque ya pierdo tiempo productivo, costos, ¿sí? No. Pero bueno, tenemos que tener entonces conocimiento de los métodos adecuados para la obtención de semen de la especie con la que estamos trabajando y las diferencias que hay entre un método y otro, como les comenté. También tenemos que conocer cómo se realiza una evaluación correcta de todo el eyaculado, pero también de la morfología espermática, que es lo que yo les decía, hay muchos colegas que no saben que la cola del espermatozoide tiene que ser recta, y que si presenta un doble, aunque sea en forma de C o de L, ¿sí? Eso no es normal, por más que no tenga tanta gravedad como un doble o una enroscada, no es normal y me puede estar indicando algo, ¿sí? Eso me lo va a dar el conocimiento, nada más. Que tenemos que tener en cuenta que la criopreservación es un proceso que implica cambios químicos, osmóticos, estructurales en los espermatozoides, en todo el eyaculado, ¿sí? Y que va a depender de la elección que yo haga de diluyentes
para ese semen y para esa especie en particular. Recuerden que los diluyentes que uno elige tratan de mantener el pH, la osmolaridad y los cambios físicos que se pueden producir minimizados para que a la hora de descongelar esos espermatozoides puedan recuperar su normalidad. No todos, pero la mayoría deberían recuperarse normalmente, ¿no? Una vez que yo valoro cuál es el daño que produjo esta criopreservación, ¿sí? Sabiendo el procesamiento que yo le di, evaluarlo después y viendo cuánto se afectó, cuánto no se afectó, qué tipo de patologías tengo, cuáles no. Y eso me va a estar dando información de si la fertilidad se puede ver disminuida utilizando ese semen criopreservado o no. Pero también hay que tener en cuenta que la fertilidad de usar semen criopreservado siempre va a ser más baja que la de usar el semen fresco. Hablando de eyaculados normales, ¿no? De un eyaculado que tiene características normales, tanto frescos como pajuelas criopreservadas que cumplen con los requisitos normales. Entonces, aún así, siendo todo normal, siempre el fresco va a tener más fertilidad o más poder de fertilidad que el criopreservado, por las razones que ya les dije. El criopreservado está más manipulado, está sometido a distintos procesos. ¿Sí? Me puede dar también presentación de patología. Entonces, para ir terminando, ¿es importante realizar el espermograma? Sí, es importante, ya sea al semen fresco como al semen criopreservado antes de utilizarlo. ¿Es importante que solo me enfoque en la morfología espermática? No, no es importante enfocarse solo en la morfología espermática, por más que me da mucha información. Recuerden que la ficha de valoración del semen, ya sea fresco o criopreservado, incluye varios parámetros. Si hablamos de semen fresco, estamos hablando de todos los parámetros macros y de todos los parámetros micros. Entonces, ¿es importante saber la concentración? Sí. ¿Es importante saber el color y el volumen que tengo? Sí, porque eso también me va a estar dando información de si hay patologías o no presentes en esa reproducción. ¿Sí? En eso no me voy a meter porque ya Fernando estuvo hablando toda esta unidad de macho, de las patologías de pene, de prepucio, de testículo, de escroto, ¿sí? De epidídimo, de glándulas, bueno, todo esto que me puede estar dando cambios en los parámetros que va a tener ese eyaculado, macroscópico y microscópico. Dentro de los microscópicos, y sobre todo en el criopreservado, sí que vamos a hacer hincapié en esta tablita de cabeza, crosoma, cola, gota citoplasmática proximal y distal, y patologías totales. Y son lo que contabilizamos y estos porcentajes para ver lo permitido o no permitido. Pero este es un dato más en el espermiograma que me va a estar dando otra información que se debe sumar a todo esto. Nosotros, porque un técnico, ¿sí? Yo le doy a un técnico que no sabe nada de espermatozoides, y le digo, no sabe nada de eyaculado, ni de macho, ni de nada, le digo, vos valora esto, patología de cola de esto, lo mismo que los enseñé a ustedes ahora, pero a un técnico, ¿sí? Y me hace exactamente esta contabilización, yo lo dejo en el microscopio, él me cuenta, me da los porcentajes y yo decido. Pero el trabajo del veterinario es hacer un diagnóstico de esos datos, recuerden, un diagnóstico de esos datos, discutir para ver qué es lo que está pasando ahí, ver cuál es la causa y resolverla. ¿Estamos? Este es el trabajo del profesional. Por eso es importante que ustedes tengan conocimientos, no solo la experiencia práctica, ¿sí? Porque si no, después como profesional yo puedo contratar a un técnico, y le puedo llevar mi muestra de semen a un laboratorio, porque no tengo la capacidad económica de tener un laboratorio para semen todavía. Bueno, lo llevo a un laboratorio, ¿sí? Lo traen acá a reproducción animal y nosotros le hacemos el espermograma. Pero el problema es que ustedes tienen que juntar toda la información para llegar al diagnóstico, a la causa y a resolverlo. ¿Sí? Entonces, para concluir, y así terminamos con Granito antes de que venga su parcial,
necesitan conocimientos de la espermatogénesis, ¿sí? Eso ya los deberían tener, por lo menos, qué es lo que sucede en una espermatogénesis normal y dónde va a estar afectándose una patología de núcleo, una patología de cola, ¿sí? Conocimiento de las diferencias que puedo observar al valorar semen fresco, semen refrigerado, o semen frío preservado, de los distintos porcentajes permitidos, y de la ultraestructura del espermatozoide, por más que yo no la vea, que yo, mientras más yo conozca de la ultraestructura del espermatozoide, más fácil me va a ser a mí visualizar al microscopio óptico otro tipo de patología. Y después tengo que hacer una evaluación correcta de la morfología espermática, donde empiezo a sospechar de todas las cosas que no son normales y ver cuáles son las causas, si son terciarias o si tienen que ver con el reproductor, para llegar a un diagnóstico que me va a ayudar después a mirar la causa de esta situación. Primero tengo que hacer un diagnóstico, después ver la causa de esta situación, y eso me va a dar un pronóstico para ver si se puede normalizar o no se puede normalizar esa situación. Nunca, y de ahí llegar a decir, bueno, si este reproductor puede tener una buena fertilidad o no. Va a ser información extra que le voy a estar dando, ¿sí? Normalizar o no una situación. Nunca, nunca, ya lo hicimos en reproducción, pero se los vuelvo a recalcar ahora, hagan un diagnóstico de una situación, de un reproductor o de una pajuela puntualmente con un solo eyaculado. Nunca. ¿Sí? Ustedes lleguen a su diagnóstico, si sospechan de algo, vuelvan a tomar otra muestra, vuelvan a revisar el eyaculado de ese reproductor a la semana siguiente o a los 15 días. Nunca descarten un reproductor diciendo que no va a ser un buen reproductor si no llevaron por lo menos 2 o 3 muestras, si no le dieron posibilidad a salir a la nota y de que se recupere, teniendo en cuenta el ciclo espermatogénico o el ciclo del epitelio suministro, dependiendo de cuál sea la causa, ¿sí? Porque eso les va a jugar en contra al prestigio de como profesionales que van a tener ustedes. Les vuelvo a recalcar, ¿sí? La difamación es muy rápida en cualquier ambiente y lo malo se difama mucho más, se difunde, mejor dicho, mucho más rápido que lo bueno, ¿sí? Lo bueno cuesta remarla, pero en lo malo, de un día para el otro, todo el mundo se enteró, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sean cautelosos, sean éticos, pregúntense, vuelvan a hacerlo, vuelvan a rechequear lo que ya hicieron, analícenlo, pidan segunda opinión al que sabe, ¿sí? No, a veces yo critico porque ustedes preguntan cosas entre ustedes. Si ustedes en conocimiento tienen más o menos la misma base, ¿sí? Entonces ustedes tienen que preguntarle a alguien que sabe, para eso están las consultas de los profes. Lo mismo pasa con los colegas, ¿sí? Yo sé de mis amigos quién trabaja bien, quién no trabaja bien, quién de los buenos, de los nuevos profesionales trabaja bien o no, porque a veces viene y uno le hace un par de preguntas y te das cuenta si sabe, si no sabe, si está haciendo las cosas porque otro se las dijo. Entonces, todas esas cosas las tienen que analizar ustedes también, ¿no? Es parte del ser profesional y de lo que nadie les enseña en la vida universitaria. Como les dije, bueno, esto para terminar y ya para no dispersarme tanto, les agradezco muchísimo a ustedes, a los 25 que estuvieron presentes, que se llevan la chapa, les aseguro, porque esto no lo vuelven a ver nunca más en la carrera, y no lo vuelven a ver nunca más en la carrera, y ustedes encima con la contra de la virtualidad no sabemos cuándo les va a tocar este práctico, si es que el profe decide dar este práctico también. Entonces, la verdad es que se les complica, pero bueno, les vuelvo a decir, sea ahora, sea más adelante, sea el año que viene, cuando sea, si tienen dudas sobre este tema, están los horarios de consulta y cuando volvamos al campus, el que quiera ahondar más en esto, también puede venir al departamento y podemos ver, concertar
no sé, algún trabajo o que se unen al grupo de ayudantes para hacer alguna cuestión más práctica, ¿sí? Pero bueno, no se queden con dudas. Como les decía, la bibliografía más actualizada de este tema está en inglés. Pueden leer un poco de evaluación de semen, pero no de patologías espermáticas. Creo que subí yo un apunte, ahora lo voy a chequear, en Evelia. No se vayan todavía, porque esta es la parte importante. En Evelia, un apunte de patologías espermáticas que está en español, igual en la guía de trabajos prácticos del año pasado y la del práctico de patologías, también hacemos bastante hincapié en estas cuestiones que vimos en el teórico. Bueno, dudas, las vemos el lunes si quieren. Ahora les deseo mucha suerte en el parcial. Tómense estos minutitos para descansar. Y bueno, no sé, si tienen alguna pregunta, la vemos ahora. Bueno, asumo, no sé si están, no están. Ya les dije que me molesta muchísimo que no prenda la cámara. El lunes, el próximo teórico, todos con la cámara prendida. Nos vemos, chicos. Chao.